La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos, Señor, hoy. Que nadie te impida trascender nuestro corazón, nuestro pensamiento y llegar hasta el fondo, Señor, y bendecirnos, hablarnos, decirnos lo que tienes para nosotros hoy. Te pido que bendigas a cada uno, que tu palabra fluya, Señor, entre nosotros y nos hables, nos bendigas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a una introducción, hermanos, que hemos preparado y les pido que pongamos mucha atención porque es una introducción muy especial. Tiene comentarios de incluso de personajes no cristianos y de un historiador del mundo antiguo que dice cosas respecto a lo que vamos a estudiar ahora, respecto a los personajes y el lugar donde estos personajes se encontraron con Jesús. Por supuesto que seguimos adelante con la idea de tras sus huellas, es nuestro énfasis, tras sus huellas, siguiendo a Jesús, tiene que ver con discipulado, con transformación. Jesús ya llamó a unos discípulos, pero ahora los vuelve a llamar, pero los llama ahora para una misión más intensa. Digamos que primero los llamó y les dijo, venid y ved, vengan y vean, pero ahora los envía a Él, ahora Él los comisiona para algo. Y conviene estudiar todo el contexto de este pasaje para entenderlo bien. Vamos a ver la introducción y luego me permitirán dar algunas enseñanzas. Adelante. Toda empresa, movimiento, comunidad, iglesia debe tener una declaración de propósito o visión, es decir, debe responder a la pregunta ¿para qué existimos? He aquí la nuestra: ser verdaderos discípulos de Jesucristo comprometidos con la gran comisión. Y como una explicación práctica de esto, también se necesita una declaración de misión, es decir, una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que hacemos? En nuestro caso la decimos por medio de un acróstico de la palabra pesca. Proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor y adorar a Dios sobre todas las cosas. De esto se trata la vida cristiana. Eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús. Para estas cosas es que el Señor buscó y llamó a sus discípulos. Lo que se nos narra en los diferentes evangelios respecto al llamamiento de los discípulos era algo que regularmente sucedía en el mundo grecorromano de aquella época. Entre los griegos se contaba la siguiente historia. Un día Sócrates salió a la calle y encontró a un tal Xenofón y le hizo varias preguntas. ¿Sabes dónde hay leña para calentar la casa? ¿Sabes dónde está la parte más hermosa del río? Etcétera. Y a todas las preguntas contestó Xenofón según sabía, pero luego le preguntó el filósofo, ¿sabes dónde los hombres se hacen sabios y virtuosos? Y Xenofón le dijo, no. Y entonces Sócrates le dice, sígueme y aprende. Podemos decir que todo hombre con ideas debe compartirlas a otros. Si las ideas son importantes, trascendentes y vitales, debe compartirlas al mundo entero. Para lograrlo, debe encontrar personas en las cuales sembrar ideas y hacer germinar revoluciones. Jesucristo también salió a la calle a buscar hombres para sembrar su mensaje del reino. Mateo en su Evangelio ubica este suceso después del bautismo del Señor y después de su enfrentamiento con el mal en el monte de la tentación. Es decir, que una vez que se había sumergido en el mundo, justamente después de haber vencido al enemigo soportando la tentación, sale a las calles de Galilea a buscar hombres, seguidores, que estuvieran dispuestos a compartir la misión de establecer su reino. Todos los evangelios nos dicen que estableció su centro de operaciones en Capernaum, ciudad de Galilea. Y aquí hay una enseñanza. La situación geográfica de Capernaum, como de toda Galilea, daba a sus habitantes características especiales. Era una región atravesada por dos importantes rutas comerciales. Era una región de aldeas judías rodeadas de numerosos pueblos de otras culturas y religiones. Galilea significa círculo, porque estaba rodeada por pueblos paganos. También se le llamaba Galilea de los gentiles. Mientras que Judea estaba protegida de toda influencia gentil, Galilea estaba completamente abierta a otras ideas. El historiador Josefo nos dice que los habitantes de Galilea eran muy abiertos a nuevas ideas, eran dados a las revoluciones. Pareciera como si estuvieran constantemente esperando algún cabecilla para levantarse en alguna insurrección. Pero aunque les gustaba pelear, también eran gente honorable. Los hombres eran caballeros de honor y de firmes convicciones cuando se enrolaban en algo. Así que Jesús encontró terreno fértil en donde enseñar la novedosa manera de creer y seguir a Dios.
no hubiera encontrado otra región judía más apropiada para sembrar su mensaje que Galilea. Leamos la palabra y reflexionemos en su experiencia para seguir su ejemplo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así dice Lucas 5, del 1 al 11. Este llamado es vigente y debe estar presente en nuestra vida todo el tiempo, como estuvo presente en sus primeros discípulos, los cuales después de su partida, por la pasión que mostraron en aquel llamado, transformaron al mundo con el Evangelio. Caminemos tras sus huellas y aceptemos el llamado extraordinario. Amigos, caminemos tras sus huellas y aceptemos el llamado extraordinario, porque el Señor sigue aquí entre nosotros, sigue caminando sobre nuestras calles, sigue entre nosotros. Él prometió eso: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Así es que podemos caminar tras sus huellas y aceptar el llamado extraordinario. La palabra extraordinario es parte del título acá. Discipulado, un llamado extraordinario. Así es que déjeme decir algunas cosas extraordinarias que tiene este llamado, que tiene este asunto de ser discípulos de Jesús. Primeramente, discipulado, un llamado a la gracia extraordinaria. En nuestra iglesia hay un canto, ¿no?, que se llama así, Gracia Extraordinaria, lo compuso hermano Eli. Gracia extraordinaria. Es redundante porque gracia ya de por sí es gracia, es extraordinaria, y decir extraordinaria es redundar, pero es lindo redundar cuando se trata de eso. Y la idea aquí de un llamado a la gracia extraordinaria es esta: nos llama a pesar de lo que somos, nos llama a pesar de lo que somos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra del Señor. Está en la orilla del lago donde hay pescadores, hay mucha gente por ahí, seguramente fueron a ver la pesca, a comprar peces porque suponían que iba a haber pesca. Ese día no hubo nada, por cierto, pero suponían que sí, y ahí están, y ahí está el Señor. La presencia del Señor en esta ocasión en la playa, entre pescadores y sus barcas, es equivalente a que el Señor está en un taller mecánico, allí entre las herramientas, entre el aceite, entre la estopa, entre trabajadores mecánicos llenos de grasa en sus vestidos. Es equivalente a que el Señor está entre el banco del carpintero y las tiras de madera que se recargan en la pared, o como que el Señor está en un consultorio médico o en la oficina entre la copiadora y la lab, o es equivalente a verlo en el anafre de una señora que hace quesadillas y unas gorditas bien sabrosas, por cierto, con una salsa que hasta se cae cuando la sirve, o está en el salón de clases, o está en la oficina o en la cocina, ahí entre las ollas y entre la cebolla picada. Es decir, es verlo metido en nuestro mundo de trabajo diario. Esa es la idea aquí. Jesús metido en nuestra vida, donde quiera, donde usted está trabajando, ahí está Él. El Señor, este asunto de hacer discípulos, este asunto de conseguir personas que le ayuden a anunciar su idea, a anunciar su mensaje a todo el mundo, este asunto, Él no anunció eso, no puso la oferta en una bolsa de trabajo, ni en la sección de empleos, en el periódico. No. Se buscan discípulos. Inútil presentarse sin experiencia. Y se presenta un inútil que no tiene experiencia. Y pensaba que era para él, pero no, decía que no fuera sino. O sea, él no se anunció así, no, ay, vengan y puso un anuncio, los que quieran. Estos son los requisitos. El Señor viene a donde estamos, se mete hasta la cocina de nuestra vida y nos llama a seguirle. Ese es el punto aquí. Lo interesante es que cualquier otro rabino
Porque usted y yo vemos esto como normal, porque usted y yo hemos leído los evangelios. La mayoría aquí, hay algunos nuevos, yo sé, pero la mayoría que ha leído la Biblia sabe de eso, que Jesús estuvo en el mar y todo eso. Lo sabemos, no nos parece extraño, pero sí es extraño para aquella época. Eso no hacían los rabinos judíos, pero para nada, ni los maestros griegos. Porque acuérdense que es Israel, es aquí Palestina, pero ellos están bajo el imperio romano, que además ha sido culturizado por los griegos. Por eso le llamamos el imperio greco-romano. Roma conquistó Grecia militarmente, pero Grecia conquistó Roma culturalmente. Y ahí está en ese tiempo, en esa época. Resulta que hay maestros, hay filósofos que tienen alumnos, pero cualquier maestro de aquella época, cualquier rabino, lo que hubiera buscado era jóvenes ricos, estudiosos, jóvenes de tez delicada, de manos no dañadas, porque eran ricos y sus padres tenían esclavos, y los que trabajaban con los animales, con la tierra, eran los esclavos. ¿Y qué hacían los hijos de esas personas? Estudiaban arte, filosofía, oratoria, estudiaban escultura, pintura, y en algunos casos eran deportistas, que usted sabe que de ahí vienen los Juegos Olímpicos, de ese momento vienen los Juegos Olímpicos. No había solamente juegos en Olimpia, también había juegos en Corintio, había juegos también deportivos. Es probable que Timoteo, el de la Biblia, al que le manda Pablo unas cartas, al que le dice: el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho aprovecha. Es posible que Timoteo tenía ese asunto, tenía una afición por el deporte. Algunos piensan que era fisicoculturista, porque todos los jóvenes eran en aquella época. Les gustaba. ¿No ha visto usted las esculturas que hacen de esa época, que siempre los ponen así, pues bien fortachones? Porque parece que sí era una afición, de hecho en ocasiones hasta un vicio. Y resulta que un joven que estudiaba con un maestro regularmente era alguien así. Pero aquí Jesús no va a buscar a esos jóvenes, no, Señor. Jesús escoge a 4 rústicos pescadores, gente del pueblo. Otro rabino hubiera buscado a jóvenes que se la pasaban en la sinagoga, se la pasaban en el templo estudiando filosofía, discutiendo, porque no tenían que trabajar de otra manera. Pero Jesús va con unos trabajadores y los llama. Ni pobres ni ricos, porque no, es que siempre queremos hacer que los apóstoles eran gente muy pobre. No necesariamente, pescadores no era ser pobre, era un oficio y tenía su nivel económico. No eran de los más pobres, por supuesto, pero ni ricos ni pobres. Trabajadores esforzados y responsables, no arrogantes ni dueños de una gran cultura, más bien simples, comunes hombres en lucha por la supervivencia. Si hay que decir que los judíos eran la gente más culta, por así decirlo, de aquella época, porque todos los judíos sabían leer y escribir. Eso es interesante. En toda la demás cultura del imperio greco-romano, la mayoría no sabía leer ni escribir. Había hombres ricos que no sabían leer ni escribir. Escribían y leían sus esclavos, porque había esclavos que eran más cultos que sus amos, aunque usted no lo crea, así era la cultura antes. Pero los judíos todos sabían leer y escribir. Era imposible que no supieran, porque ellos seguían la Biblia. Es que enseñaban a los niños desde pequeños. Pero los espartacos, los griegos, no todos sabían leer y escribir, de verdad. Aunque le parezca a usted que decir que los griegos algunos no eran letrados, así es. Pero sí había algunos muy letrados, por supuesto. Pero el Señor llama a unos hombres comunes del pueblo hebreo. Los llama no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Los llama no por lo que ellos pueden hacer por Él, sino por lo que Él puede hacer en ellos y con ellos. Esto es muy importante, por eso he llamado a este punto discipulado, un llamado a la gracia extraordinaria. Los llama por gracia y eso es extraordinario, y ellos lo siguen porque tenían un corazón abierto a su mensaje, y eso también es extraordinario. Esto nos desafía a usted y a mí a tener cuidado con creer que nos llama por lo que somos, y algunos incluso deciden no seguir a Jesús porque dicen: no, es que no merezco. Claro que no mereces, por supuesto. Si crees que no mereces seguir a Jesús, perdón que te lo diga, discúlpame, pero tienes razón, no lo mereces. Yo menos que tú, pero Él nos llama por su gracia. De hecho, nadie lo merecería. Él nos llama por su gracia, insisto, no por lo que somos, sino por lo que quiere hacer de nosotros. No por lo que nosotros podemos hacer por Él, por Dios. Él es Dios, puede hacer lo que quiera. Nos llama por lo que Él puede hacer en nosotros, y por nosotros y por medio de nosotros en otras personas. Este es el punto. Por eso discipulado es un llamado de gracia extraordinaria. Es por su pura gracia, no es por otra cosa, sino por su pura gracia. Además, discipulado, un llamado, ya dije eso, a la gracia extraordinaria, pero además de eso, ¿dónde voy acá? Sí, gracias, perdonen ustedes, no les digo que no merezco nada. Sí, sigue ahí. Discipulado, lean conmigo eso, un llamado al éxito extraordinario. Nos llama a pesar de nuestros fracasos.
Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Esto usted y yo lo oímos normal. Están lavando sus redes. No, perdóneme, esto significa algo serio. Porque había mucha gente ahí. Por eso Jesús fue ahí donde había la gente, a predicar a la multitud que estaban esperando los barcos que vinieran con el pescado. Lo que debió decir aquí, si había éxito, es que ahí están los pescadores, llévele, aquí hay guachinangos. No era mar, era lago. Se dice mar, pero era un lago. En realidad debió haber tilapia, ¿se dice tilapia? O catfish o algo así. O pescados, pues pescados de agua dulce. Y repartiéndolos por tamaños, repartiéndose entre ellos los pescadores el botín. Pero no, están limpiando las redes. ¿Qué significa? No pescaron ni una llanta de coche. Y estoy seguro que no pescaron llantas de coche porque no había coches en aquella época, no había llantas. No pescaron nada. Esta es una imagen de fracaso. Usted y yo no lo entendemos así porque no somos pescadores de esa época, pero alguien de aquella época entendió perfección el asunto. Si leemos detenidamente, esto fue algo planeado por Dios, por el Señor Jesucristo. Él llegó ahí porque quería hablarle a la gente sencilla y quería hablarle en sus circunstancias. Él quería hablarles de tener fe, de seguir adelante a pesar de las dificultades de la vida. Seguramente no fue la única vez que fracasaron en su vida en la pesca. Seguramente no era la única vez, yo sé eso. Fui pastor allá en Tapachula, Chiapas. Tapachula está cerca de un lugar que se llama ahora Puerto Juárez. En aquella época se llamaba Puerto Madero. El día de hoy ni antes ha sido puerto, nomás se llama, pero no son puertos. Se llama porque es el afán de hacer un puerto ahí. Pero resulta que por allá iba yo a predicar a Puerto Madero, a las reuniones de pastores y demás. Y había un pescador por ahí al que yo le caía muy bien y yo no me daba cuenta. Pero un día que llegué y prediqué ahí en la iglesia de su hermano era el pastor, me dice el pastor, mi hermano es pescador y quiere que usted ore por él. Y dije, perfecto, claro. Había perdido a unos trabajadores él, que se habían ido a pescar, pescaban tiburón y no regresaron. De hecho no los encontraban. Eso pasa seguido. Y entonces el hermano del pastor quería que yo orara por él. Le dije, sí, claro que sí. Se acabó la actividad, le dije, vamos a orar. Dijo, no, pero quiero que ore conmigo en mi barca, era una lancha gigantesca, en mi barcaza. Le dije, pues, ¿pero dónde está? Pues allá, en la orilla. Pues fui a la orilla y todavía que llegamos a la orilla, yo pensé que íbamos a orar ahí. Me dijo, no, quiero que ore por mí allá en el mar. O sea, él quería allá yo llevaba una camioneta, tenemos una camioneta mi esposa y yo, así como la que tenemos, la Express, pero aquella era otra americana arreglada. Y llevaba yo a los pastores de Tapachula, que habían ido para allá de diferentes pueblos. Me juntaron, que habían muchos en esa camioneta, y les dije, hermanos, pues el hermano quiere que vayamos. ¿Quieren ir? Sí, vamos, pastor. Pues nos subimos a la lancha. Yo soy de Chihuahua, del desierto. Yo sé de víboras, de cascabel, de conejos y venados y guajolotes salvajes, pero no de peces. Entonces nos llevó allá en su lancha, pero en el camino yo vi un sedal ahí de hilo así para pescar. Y entonces me dice, pastor, ¿quiere pescar? Pero aquí iba en la lancha, gorro. Me dice, tire el anzuelo. En una de esas se atrapa algo. Dice él que sí sucedía, pero no sucedió nada. El anzuelo iba flotando así en el agua, ni botaba, que iba a pescar. Pero él me quería dar honor así, me trataba como si yo fuera ahí algo. Y llegamos, pero de repente veo un barco camaronero que estaba levantando sus redes. Y me dijo, venga, pastor, ¿quiere pescado? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué? Y entonces fuimos, yo no sabía esa tradición, pero los camaroneros, un barquito, no crea usted que es un gigantesco, levantan la red y cae toda clase de alimañas. Caen ahí camarones y cangrejos y peces de otros tipos. Y ellos, como tardan ahí mucho tiempo, no regresan a casa en semanas, llevan hielo para guardar los camarones que no echen a perder, pues los demás peces los tiran. Entonces no los podían dar y no los dieron. No, hombre, llegué a la casa con la camioneta oliendo a puro pescado y camarón. Pero estábamos ahí y yo hasta hice el ridículo porque les quise ayudar. Yo acá, gente del desierto que jamás ha andado en el agua. Sí sé nadar, no se crean, sí sé nadar y tengo mi patito para el nadar, pero es otra cosa. Pero yo ayudándoles porque había que tirar así por la orilla, así tirar los demás peces pequeños, y cuando caían, allá abajo se veía un montón de peces. Un día hasta quise hacerle hacia uno y era un pez no sé qué, globo, no sé qué. Abrió la boca y me agarra el tenis. Estoy yo haciéndole así ridículo, todos los pescadores riéndose de mí. Ya no tengo problemas cuando la gente se ríe de mí, tengo piel de pastor. Se rían de mí y el hermano los regañó. No se rían. Él es de Chihuahua. A ver, cuando ustedes vean una víbora, a ver qué hacen. Él sí sabía qué hacer. Yo ni sabía qué hacer tampoco, pero bueno, él dijo. Me defendía. Pero de repente vi yo allá y todavía en mi ignorancia hice varios osos. Dije yo, ¿qué es eso, hermano? ¿Son delfines o qué? Allá no hay delfines. Y me dijo él, no, son barriletes. Yo sabía de eso, que es un juego en las ferias, no sé qué sería.
pero eran como tipo salmón. Y entonces dijo el hermano, ¿quiere pescar, pastor? Pues sí. Me tiro un clavado yo, porque era el más jovencito de todos los pastores, y traigo el sedal. Mire, atravesaba yo así un pescado en el anzuelo, y literal, no es metafórico, literal, apenas caía el pescado en el agua cuando ya estaba un pez ahí agarrado. De veras, pescamos. Y llegó a la casa con ¿qué? 17 barriletes, ¿verdad? Duré hasta quién se quede la madrugada pelándolos, porque en el camino le iban dando a los pastores, llévese para su casa, pero no querían porque iban en pecero. Dice, ¿qué voy a hacer con el pecero con mi pescado, pastor? Me van a correr. Llegó a la casa con una canastota, de comida. Y ese arte de pescar, el pescador, ese hermano, lloraba de la alegría que fuimos allá y que nos dio pescado y que yo oré por él, ahí en el mar, estábamos en la lancha y ore pues, pastor, aquí. Y oré por mis trabajadores, porque ya se me acaban de desaparecer 2 y no sé qué. Oré por mí, pues yo puse a orar, pero yo soy bautista, no soy carismático ni eso, ni dije palabras domingueras, ni dije declaro, ni dije pero el poder, nada, pero él me agarraba la mano y me la ponía así en su cuerpo. ¿Sí me explico? Como a ver si, quién sabe qué ideas tendría. Imagínense, me decía Jesús en tu barca, en tu casa, hasta la cocina de tu vida. Eso es todos los días. Ahora yo no me creo nada por el respeto que me tiene ese hermano, pero lo que sí me hizo llorar y experimentar bendición es que Jesús sí estaba ahí con nosotros. Es un hecho que Él estaba ahí con nosotros. El hermano tenía alguna idea, pensaba algo de mí, yo sé que en eso estaba equivocado, pero en lo que sí estaba en lo correcto es que sí, ciertamente Jesús estaba ahí con nosotros, bendiciéndolo a Él como pescador, como tiburonero, porque a eso se dedicaba a Él, y experimentando paz, esperanza, consuelo de la muerte de sus amigos y confianza en que sus hijos no les pasará lo mismo, porque tenía un hijo trabajando con él ahí en su lancha también haciendo eso. Este es Jesús, el de la gracia. Este es Jesús, el de la gracia extraordinaria. Este es el Jesús que nos llama al éxito extraordinario. Aquí están unos pescadores lavando sus redes, han fracasado y Jesús los llama en medio de su crisis. Oiga, la hermosa enseñanza es que no les pidió cartas de recomendación. Él no pidió cartas de recomendación, ni les pidió títulos académicos. A ver, ¿qué han estudiado? ¿Cuáles son sus grados académicos? ¿Tienen posgrados? Tampoco les pidió que tuvieran muchos años de experiencia para el discipulado. Yo no entiendo eso en las empresas. Te piden experiencia, pues ¿cómo vas a tener experiencia si no te contratan? ¿No es cierto? O sea, si no estás no tengo experiencia. ¿Por qué? Pues porque no me has contratado, amigo cabezón. No digas eso porque menos te contratan, pero piénsalo. Y por supuesto que no les pidió un certificado médico. Bendito sea el Señor que Él no me pidió certificado médico, porque si me pide no me acepta. Ya ven que colecciona enfermedades. Los buscó y los llamó, escúcheme, en el peor día para ser contratados para un gran trabajo y proyecto. Oiga, los quería para pescar hombres y no pesca ni un charal. ¿No está claro esto? O sea, fue a buscarlos para que pescaran hombres. Ellos pescan pescados y no están pescando nada. Yo por mí decía, no, voy a buscar otro lado, no, porque estos no pescan nada. No, a ellos los necesitaba, a ellos con todo y su fracaso. Esto nos presenta algunas preciosas enseñanzas. Hermanos míos, hermano mío, hermano precioso, hermana linda. Él, ese que anda buscando gente por su gracia y los busca por gracia extraordinaria y los busca para éxito extraordinario. Él está enterado de que las ventas han disminuido. Él sabe que se redujeron los ingresos. Él sabe que el dinero no alcanza. Él sabe que nuestros hijos demandan más cada día. Él sabe que el país y el mundo está en crisis. Él sabe de dónde viene el COVID y sabe si fue de un murciélago o no, y si era chino o no. Además, Él sabe sabe de nuestros problemas matrimoniales y familiares. Él sabe de tu soltería, si eres soltero y estás harto de eso. Él sabe de tu anhelo por ser papá. Él sabe de nuestra gran preocupación por un hijo, una hija, un padre, una madre, etcétera. Él sabe nuestro diagnóstico médico de nuestras enfermedades crónicas y de la necesidad de una complicada cirugía. Él sabe lo que pensamos cuando estamos a solas, lo que hacemos o lo que pensamos cuando nadie nos ve, y que nos daría mucha vergüenza que se enteraran. Él sabe eso, y a pesar de eso nos llama. A pesar de eso nos llama al discipulado. Nos sigue diciendo, sígueme y verás milagros.
Eso es gracia y eso es éxito verdadero. Que Él nos llame a seguirle. Porque eso de ser discipulado es una tarea de vida. Es ser discípulos. Es convertirnos en personas discípulos. Y eso tiene que ver con todo lo que hacemos. Tiene que ver con nuestra profesión, tiene que ver con nuestra familia, tiene que ver con todo lo que hacemos. Comemos, no comemos, vivimos. Lo que hacemos, lo hacemos como discípulos. Es un llamado integral de nuestra vida. Es un error pensar que nuestras condiciones le son ajenas. Más grave error pensar que no le importan, y absolutamente incorrecto creer que a causa de eso no podemos servirle. Hay ocasiones en que nos va mal en la vida, por supuesto que sí. Hay ocasiones en que estamos deprimidos, desesperanzados. Seguramente Pedro así se sentía y Juan también. Pedro era como el cabecilla de esa cuadrilla de pescadores. Algunos piensan que había una especie de consorcio de Juan y su hermano, con otros dos hermanos, entre ellos Juan y Jacobo, que había ahí como una empresa tal vez. Pero Pedro era como el lidercillo, se cree que era el mayor de ellos en edad. Y están desesperanzados, tristes. Sin embargo, notemos una cosa. El que Cristo estuviera ahí en ese momento no evitó la crisis siguió. Aunque después Jesús hizo un milagro, pero por alguna razón, no sabemos, la pesca había sido nula y la desesperanza habitaba los corazones de todos. Sin embargo, el hermoso Señor y Maestro armó todo un plan para enseñarles que Él está cerca, especialmente en medio de las crisis. ¿Tienes una crisis ahora mismo, hermano? No me lo digas, pero tienes ahora una crisis en tu vida, en cualquier área de tu vida, te garantizo, Jesús está ahí contigo, te lo garantizo. Es más, creo que esto es algo más o menos común en la vida de los seres humanos. Es en las crisis que nos acercamos a Dios. Cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. Pero es en las crisis, cuando se nos muere alguien, cuando experimentamos un divorcio, cuando experimentamos un descalabro económico, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos problemas con un hijo, buscamos a Dios. Y Dios no actúa como actuaría uno de nosotros. ¿Cómo actuamos nosotros cuando alguien viene después de habernos abandonado y nos dice, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, que nomás cuando necesitas, ¿verdad? Dios no actúa así. Dios, cuando venimos a Él, nomás cuando lo necesitamos, después de haberlo rechazado, ¿sabes qué hace Dios? Nos recibe otra vez. En medio de la crisis, aquí está. El Señor sabe lo que estamos pasando y seguramente habrá de intervenir cuando sea oportuno. Él nos llamó al discipulado y eso es un proyecto de éxito extraordinario. Si caminamos con Él, no hay de otra, hay éxito porque Él está con nosotros y Él no fracasa jamás. Así es que, hermano mío, el discipulado es un llamado de gracia extraordinaria y es un llamado a un éxito extraordinario, pero también el discipulado es un llamado a una entrega extraordinaria. Nos llamó con todo lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Mira cómo dice el texto. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, todavía no se llama Pedro, sí, ya le dijo desde antes, le rogó que se apartase de tierra un poco. La gente tal vez lo presionaba tanto que quiere escuchar que se iba a meter al agua, pero resulta que se sube a la barca y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El pasaje nos presenta un cambio de escenario. Antes de esto, el Señor enseñaba en la sinagoga. Ahora está en la playa con los pescadores. ¿Saben por qué? Las puertas de la sinagoga se cerraron para Él. La primera vez que Él predicó públicamente, su ministerio público, eso no podía hacerlo un rabino hasta los 30 años. Cuando Jesús comenzó a predicar y anunciar su reino, fue cuando tenía 30 años y fue a una sinagoga. Lucas nos lo cuenta. Y ahí leyó Isaías. Y dice la palabra que dijo incluso lo que dice aquí este pasaje, porque el pasaje decía, el Señor me ha ungido para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Se acuerdan de ese texto? Y entonces él dijo, esto se ha cumplido hoy aquí, porque Él era ese del que hablaba Isaías. Pero ahora ya no predica en las sinagogas, ya no entra en las ciudades. Ahora cambia su plan. Y ahora va con la gente, va a encontrar a la gente, porque la gente no se la pasa en la sinagoga, la gente no se la pasa en los templos. Por eso ustedes y yo, nuestro campo de trabajo para evangelizar al mundo, para vivir la fe cristiana, no es aquí en el templo. Aquí es un cuartel donde venimos a prepararnos un rato, pero luego salimos a seguir viviendo la vida cristiana y a ser discípulos allá afuera. No solo somos discípulos aquí venimos a hablar cristianol, cristianés, ya lo he explicado eso, y luego salimos de aquí y allá es donde debemos hablar el idioma normal de la gente y a través del idioma normal de la gente compartirles el evangelio. De eso se trata el cristianismo. Él fue al encuentro con la gente. Él solía predicar en una sinagoga y en la sinagoga se predicaba en una silla. La silla se dice cátedra. La palabra cátedra viene de la palabra silla. Había en la sinagoga y también en los templos griegos también una silla y el predicador se predicaba sentado desde la cátedra, pero Jesús ahora predica en un lugar donde no hay silla, hay un barco, no hay silla. Y resulta que Él utilizó las herramientas de trabajo de Pedro, su barca, y la convirtió en una barcaza de pescador en el primer púlpito de la historia de la fe cristiana.
lo convierte en su púlpito. ¡Qué hermoso! Como si el día de hoy el Señor usara tu restaurante, tu oficina, tu consultorio, tu taller, tu salón de clases, tu bodega, tu estetoscopio, tu mesa de trabajo, tu excavadora, tu pala, tu microscopio, tu licuadora, tu moledora, tu computadora, tu hacedora de café. Es decir, como si Él usara tu título profesional, tu oficio, tu negocio, tu empleo, las cosas que usas tú para ganarte el pan de cada día, Él las usa. Como si Él te preguntara, ¿me dejas usar? ¿Me dejas usar tu matraz para predicar mi evangelio? Y nos preguntamos, ¿y eso qué significa? Y la respuesta es maravillosa. Él no solo sabe de nuestra crisis, le importamos, nos toma en cuenta, quiere incluirnos en sus planes. Es más, somos parte de su glorioso plan universal para salvar a la humanidad. Él nos llama a un proyecto extraordinario, a un proyecto maravilloso. Es un privilegio grandioso que seamos parte de eso. Cuando fui al seminario, mi primer periodo que fue al seminario, tenía yo 19 años. Yo era muy joven en Cristo, tenía 2 años de cristiano, o tal vez poquito menos, porque me convertí a los 17 y fui al seminario. Yo hasta pienso después, debieron dejarme otro ratito que siguiera creciendo. Bueno, pero así lo quiso Dios y me fui al seminario. Y yo llegué pues allá en primer amor, así bien, como que bien apasionado por Cristo. Y además pues soy de los bravos del norte, soy así atravesado medio. Yo no me las creo a la primera, yo soy de esos que discuten y cuando alguien me dice algo la pienso bien, así no me las trago todas. No, soy así medio rejego, no sé cómo decirlo. Y daba lata con eso, pero en el seminario tuve un primer problema. Yo sentía que el seminario era una especie de cachito de cielo, ¿no? Como que los seminaristas eran una cruza entre Moisés, David y el ángel Gabriel, algo así. Después descubrí que no era nada cierto de eso, pero bueno, llegué creyendo que sí. Y además, pues tenía mucho respeto para lo que pasaba ahí, esas cosas. Sí, y me di cuenta de una cosa: los alumnos de nuevo ingreso debemos pasar en la capilla, nos dan unos minutos para compartir nuestro testimonio de conversión, cómo nos hicimos cristianos y cómo nos llamó el Señor. Y casi todos mis compañeros decían más o menos esto, que ellos no querían, que eran como Jonás, que no querían, y que Dios los tuvo que convencer y que al fin decidieron que sí. Y además casi todos decían que habían dejado algo muy grande. No, yo trabajaba, tenía un buen trabajo, tenía un buen salario y me habían ofrecido una dirección en no sé dónde, y todos dejaban algo glorioso. Y pues yo me sentía que no tenía nada de eso que decir, porque ¿saben qué? Cuando Dios me llamó, yo sí quería. Es más, yo quería que me llamara y sentía que no me llamaba. En los cultos, cuando el pastor hacía una invitación para quien quiere servir al Señor y se ponían de pie algunos jóvenes, pasaban adelante, pasaba mi primo Hugo, pasaba Mario Alberto González, pasaba Pepe Armendáriz, pasaban otros, y yo no pasaba. Yo decía, Señor, aquí estoy, llámame, yo sí quiero. De veras, eso me pasaba por bruto, pues, porque era muy niño en Cristo. Yo no sabía cómo era eso del llamamiento, pero yo quería servir al Señor. De hecho servía, predicaba, en los camiones predicaba. Y entonces fui con mi pastor y le dije, oiga, yo quiero que le pregunte a Dios por qué no me llama. Me dice el pastor todo emocionado, ¿cómo que no te llama? Sí, pues es que cuando usted hace invitación ahí pasan todos. Y yo no, pues ¿por qué no pasas? Pues no sé, es que no sé si me llama. Yo quiero servirle. Y tú me dices, te está llamando, ¿qué no ves? No me dio cachetadas porque era muy lindo y era muy tierno. Daba besos, ese pastor daba besos, no cachetadas. Y entendí eso. Entonces, ¿cómo iba a decir yo eso? Si todos mis amigos decían así más emocionante, no, yo no quería, él decía ve, y yo decía no, me voy a Nínive como Jonás. Entonces yo decía, no, yo no me parezco a ningún profeta de la Biblia. Porque yo sí quería, yo le andaba rogando que me llamara. Entonces me sentía que no debía dar ese testimonio. Y luego lo otro que dejaron, que algunos que dejaron su profesión, yo decía, ¿yo qué dejé? Nada. Yo decía, ¿qué dejé? Estar estudiando filosofía, letras, ser maestro, ser filósofo, ser escritor, ¿eso para qué sirve? Yo, ¿saben qué sentía? Yo sentía que yo no iba a dejar nada, que al contrario. Yo sentía como que era un gran privilegio, que me había agarrado de la basura y me había elevado a un privilegio glorioso, ser su siervo. Entonces yo decía, ¿qué voy a decir yo cuando esté al frente? No tengo esa historia truculenta que contar. Y me sentía que estaba al revés de todos. Bueno, pero cuando me tocó, sí, ni modo, sí me solté el pelo y dije lo que tenía que decir. Un compañero hasta me dijo, chale, echaste a perder mi testimonio. Porque de repente hasta inventamos cosas, ¿no? Hermano mío, esto que te llame el Señor a ser su discípulo es un honor grandioso. Es el más grande nivel de vida que puedes tener. A algunos los llama a ser misioneros. Ayer despedimos a Pablo. Ayer se fue Pablo. ¿A dónde se fue?
a Kenia, se fue a Kenia. Él es misionero en Honduras, pero se fue a Kenia, va a estar allá 40 días con Lolita. Lolita estuvo con nosotros en un crece hace algunos creces. Lolita es una mexicana ahí del Campo Mazahua que está en Kenia, en África. Ya visita varias aldeas de diferentes tribus, evangelizando. No, hombre, es una tremenda mujer. Ha plantado varias iglesias allá entre diferentes tribus de africanos. Y allá fue Pablo a visitarla para colaborar con ella, con otros hermanos. Algunos los llama eso para la obra misionera, algunos para pastores como un servidor, algunos para ser doctores cristianos, para ser ingenieros cristianos, para ser cocineros cristianos, para ser aseadores de calzado cristianos, para hacer lo que sea. Pero cristianos ahí metidos en el mundo, a donde Cristo puede ir y meterse hasta la cocina de la gente, porque aquí al estar Jesús presente en el trabajo de unos pescadores, estuvo presente en el contexto de toda la gente que lo rodeaba, y ahí Jesús alcanzó muchas personas para salvación. Y eso quiere hacer con nosotros, y quiere usar mi barca, quiere usar nuestra barca, quiere usar la tuya, la mía. Él quiere usarnos, quiere usar lo que hacemos, lo que sabemos, lo que usamos y lo que traemos puesto. Dejémosle usar nuestra barca. ¿Saben ustedes cuál es la estrategia de esta iglesia? La acción, el ministerio, la actividad de nuestra iglesia en cuestión de números más exitosa, es decir, que llega a más personas que cualquier otra estrategia o trabajo que hacemos en la iglesia. ¿Saben ustedes cuál es la más exitosa en cuestión de números de nuestras estrategias? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuál? Los devocionales. No quiero decir los números que dicen algunos hermanos matemáticos, actuarios, que hacen una proyección de cuántas personas deben estar recibiendo el devocional. No quiero decir los números porque voy a parecer sangrón y payaso, pero donde quiera que vamos mi esposa y yo, de la República Mexicana y fuera del país, hay gente que escucha los devocionales. Nos conocen, oraron por mí cuando estuve enfermo y ni siquiera me conocían físicamente, nunca me habían visto, pero como ahí mi hijo decía de eso, pues ellos oraban por nosotros, de diferentes partes del mundo. ¿Y cuánto cuesta esa estrategia? ¿Cuánto cuesta, por Dios? Me hace llorar el Señor. ¿Cuánto cuesta copiarla y luego pegarla y lanzarla? No sé a cuántos, no sé cuántos la manda usted. Yo la mando varios miles. No sé cuántos los llamo. Y no me cuesta más que 2 minutos, creo. Porque están por grupos. Y los mando todos. Y eso llega a todas partes. Y es un programa, una cosa que es para andar evangelizando. Los jóvenes evangelizan por WhatsApp, ¿no es cierto? Algunos hasta se dicen cosas perversas y feas, insultos o cosas de otro tipo. Pero lo usamos esto para decir cosas. Me acuerdo cuando Eli estaba chiquito, era adolescente. Me acuerdo que una vez fuimos a Chihuahua y allá una amiga de Chihuahua y nos pidió el teléfono, me parece, no tenía teléfono, y se empezó a mandar mensajes. Salió carísimo, 1,000 y pico en un ratito. Porque en esa época los mensajes, no era WhatsApp, era la otra cosa. Los mensajes valían a peso, ¿se acuerda? Costaba $1 cada mensaje, pero los mensajes eran sí, y lo de allá para acá, oh, y lo de aquí para allá, oh. Porque a veces que se ponen letras así, W y R, si significa oh, o algo así. O sea, si hubiera sido sí, te quiero mucho, qué bueno que viniste, un discurso, no, de a peso. Pero eran yeah. Yo decía, hubieran puesto unos 20 ñaña por mensaje para que valiera, porque no sabían que eran de a peso cada uno y salió un dineral por mensajitos tan chiquitos. O sea, pero ahora no salen tan caros porque si tienes internet o si te robas el internet de otro, digo, vas a un Starbucks o vas al McDonald's o aunque no vayas, ahí cerquita, ¿no? Ahí cerquita parado entre Sears y no sé qué. Y sí hay, así llega el de Starbucks. Y entonces están mandando mensajes, no cuesta nada. Y es la actividad de más alcance. O sea, Dios usa mi barca que se llama iPhone. Sí, estoy hablando claro. Usa todo lo que tenemos. Dejemos de usar nuestra barca. Además, discipulado es un llamado extraordinario a creer. Es un llamado extraordinario de gracia, es un llamado al éxito, pero también es un llamado a una entrega y es un llamado a creer. Nos llama para que creamos. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, tú eres carpintero, tú sabes de lijas, de madera, de clavos. Señor, pero yo soy pescador, sé todo acerca de las mojarras y los peces, Señor, y los cangrejos, que no los queremos porque no los comemos porque son inmundos. Pero Señor, tú eres carpintero, por favor, cuando vayamos a tu carpintería no sé cómo hacerlo, pero aquí en el mar
nosotros sabemos. ¿Dijo todo eso Pedro? No, no dijo nada de eso. Pero les tengo una idea. Yo creo que sí lo pensó. Yo creo que sí lo pensó. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, Señor. Está claro, hoy no hay pesca, Señor. Pero me encanta cómo lo escribe el evangelista inspirado por Dios. Pero en tu palabra lo hacemos. Hermanos míos, aquí hay una enseñanza importantísima, importantísima. Lo que estaba diciendo Jesús en términos tecnológicos, en términos zoológicos, biológicos, en términos de ciencia de la pesca, arte de la pesca, estaban fuera de lugar, su palabra estaba fuera de lugar. Yo tengo la idea, usted puede estar en desacuerdo conmigo si quiere, que seguramente Pedro pensaba que iba a ser inútil hacerlo. Yo pienso que Pedro no dijo, sí Señor, en tu nombre lo echaremos y habrá una gran pesca, estoy seguro. El texto contradice eso, porque el texto dice que Pedro se espantó incluso de la pesca y cayó de rodillas, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Eso no lo hace alguien a menos que no creía lo que iba a pasar. Yo creo que seguramente Pedro pensaba que era inútil lo que iba a hacer. Posiblemente esperaba que las redes regresaran vacías de nuevo. Solamente lo estaba haciendo por honrar al Señor. Es un hecho que a causa de su experiencia y su formación de pescador no esperaba cambio alguno de las circunstancias. Sin embargo, y aquí está lo maravilloso de la enseñanza, sin embargo, expresó su fe no con lo que pensaba, con su mente humana o lo que su mente humana le decían, sino con su decisión, su acción, su obediencia. Querido hermano, fe no es solamente pensar algo, es hacer algo. Hay una gran diferencia entre esos triunfalistas, entre esos faramayudos, así que se presumen de cristianismo, triunfalistas que se la pasan diciendo que creen cosas extraordinarias y hacen declaraciones, declaro por el poder de no sé qué tanto andan diciendo. Perdóneme, hay una gran diferencia entre esos fanfarrones y el cristiano verdadero que obedece al Señor en cada circunstancia de su vida, porque la fe se expresa en obediencia. Si Pedro no creía que iba a haber pesca, tenía razón en no creerlo, por Dios. Claro que tenía razón. Pues si no era posible según las leyes humanas. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque Él dijo. Y lo que Él dijo se hace. Y lo hace. Y sucede el milagro. La fe es acción. No solo pensamientos ni declaraciones. La fe es obediencia. La fe es un acto de obediencia. Y aquí vemos a un hombre que de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su conocimiento, sabe que eso no es posible, pero lo hace porque Él dijo, se acabó. Si Él lo dijo es verdad. Y se sorprende porque humanamente hablando no pensaba que iba a suceder. Aceptó el desafío extraordinario a creer. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Aceptemos el desafío extraordinario a creer y respondamos con obediencia. En medio de toda disyuntiva de la vida, echemos nuestras redes en su palabra. Porque Él dijo, punto, se acabó. Porque Él dijo, hagámoslo porque Él lo dijo. Discipulado entonces, hermanos míos, es un llamado extraordinario a creer. Además, discipulado es un llamado a una vida extraordinaria. Es a la gracia extraordinaria, al éxito extraordinario, a la entrega extraordinaria, a creer. Pero también finalmente discipulado es un llamado a una vida extraordinaria. Nos llamó para romper redes, hermanos, para romper la red. Lean conmigo el texto que sigue, por favor, los versículos 6 y siguientes. ¿Cómo dice? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. La historia tiene un final feliz. Después de hacer lo que el Señor le dijo, el trabajo de Pedro tuvo un resultado extraordinario. Si el éxito dependiera de nosotros, tendríamos serios problemas. Nuestro estado de ánimo no siempre es el mismo. Tenemos días buenos y días malos. Tropezamos y la regamos, somos imperfectos. ¿Qué se puede esperar de esto sino fracaso? El éxito en la pesca de la iglesia depende del que nos llamó, no de nosotros, de Él depende. Él sabe usar instrumentos imperfectos para realizar hazañas perfectas. En el llamado que hemos recibido no existe la opción de fracasar. No, Señor,
Y no estoy hablando solamente del asunto de la iglesia, de ser discípulos y tener éxito en el asunto de que seamos más, que alcancemos a más cristianos. No solo eso, en tu vida, éxito en tu vida. Tú vivir para lo que Dios quiere que vivas, con todo y luchas y dificultades, pero vivir para lo que Dios quiere que vivas y siendo usado por el Señor. ¿Crees que la vida de Pedro fue perfecta? No, no fue perfecta la vida de Pedro. No sabes esto, pero tal vez sí lo sabes, pero murió crucificado. Cualquiera de esos predicadores del liderazgo y de la superación personal pensaría, pues fracasó, no, murió crucificado Pedro, y parece que cabeza hacia abajo porque no quería morir como Cristo. Murió perseguido. Los últimos días de su vida se la pasó escondido, huyendo de las autoridades del gobierno, de la persecución de Roma. Es decir, alguien piensa, ¿eso qué tiene de éxito? Algunos piensan que el éxito es traer buena ropa, traer un buen carro y viajar mucho y tener un portafolio muy bonito y una pluma elegante que cuesta más que una motocicleta. Pero aquí vemos a los cristianos, los discípulos de Jesús fueron perseguidos, casi todos murieron como mártires, pero fueron exitosos porque no tiene que ver solamente con asuntos religiosos, tiene que ver con la vida entera, con la plenitud de cumplir una misión para la que Dios te creó. El éxito en la pesca de la iglesia depende de aquel que nos llamó. Él sabe usar instrumentos imperfectos para realizar hazañas perfectas. En el llamado que hemos recibido no existe opción a fracasar. Hermanos, no hay mucho que explicar acerca de esto. Ni necesitamos argumentar demasiado. En compañía del Señor, las crisis se convierten en una oportunidad para la prosperidad más abundante y verdadera. Así que como resultado de todo lo anterior podemos decir, hermanos míos, disfrutemos de la pesca. En Cristo disfrutemos, y no, la pesca no solamente me refiero a más iglesias que fundemos ustedes y yo, a más cristianos que alcancemos, más personas que no solo eso es la pesca, sí es también, pero no solo eso, también el éxito de tu familia, de tu relación matrimonial, el éxito de tus hijos, el éxito de tu vivencia, el éxito de tu satisfacción, de tu plenitud en la vida, porque ese es el éxito de la Biblia, de la palabra del Señor. El contentamiento es la palabra clave para pensar en el éxito de acuerdo con la Biblia, el contentamiento. Algunas veces, en relación a aquello que dije de la obediencia de Pedro, que se fue, hay gente que, el día de hoy hay todo un movimiento acerca del liderazgo, hay toda una filosofía, es una religión de hecho, el día de hoy, el asunto del liderazgo, está lleno de libros sobre el liderazgo, y algunos cristianos, libros cristianos que parecen mundanos también. No me agrada eso a mí, esa idea de que es que tienes que tener una visión importante de ti hacia nosotros, como que todo depende de ti, es asunto tuyo, es asunto que tú visualices y lo puedes imaginar, lo puedes lograr, no sé qué. Eso no fue lo que pasó con Pedro. Pedro no tenía una gran visión del milagro, para nada, ni declaró que va a haber una gran pesca, nada. Al contrario, lo hizo sin estar seguro de que iba a pasar. Es más, lo hizo estando seguro de que no iba a pasar nada. El asunto fue la obediencia. ¿Quieres otro ejemplo de esos? Porque el día de hoy se nos vende esa idea de que ese asunto, hasta se dice, el líder no nace, se hace. Y debe ser capaz, 25 claves para el liderazgo de no sé qué, y 7 principios de no sé qué. O sea, todo es tuyo, todo es tú. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús está a punto de irse a los cielos, cuando está a punto de dejar esta tierra y dejar a cargo a 11 discípulos porque uno ya se ahorcó. Está a punto de dejar a 11 discípulos. Todos no sabemos la gran comisión. Mateo 18, 28 y en el siguientes, 18, al 20 dice, Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones y todo aquello que dice. Está padrísimo, está bien bonito, pero lee el anterior, lee desde el 16. Y el 16 dice, pero los 11 discípulos se reunieron con él y dice, pero algunos dudaban. El texto dice, pero algunos dudaban. Lo que sigue de eso es que Jesús les dice, vayan a todo el planeta y digan lo que he hecho. Espérate, Señor, ¿qué no acabas de oír? Dudan. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Humanismo puro lo que se enseña en ocasiones, incluso en algunas conferencias sobre liderazgo, como todo depende de Él. Y con todo y mis dudas, ¿qué crees? Con todo y mis dudas, Él hace milagros. ¿Crees tú que Moisés no experimentó algo de dudas cuando extendió su vara? ¿Tú crees que dijo, sí, no, ahorita voy a abrir? ¿Qué más? ¿Por qué hizo Moisés? Porque Dios le dijo, extiende tu vara. Y va a suceder. ¿Tú crees que
Lo hice, fíjate nomás. A lo mejor lo hizo otra vez, se cierra, se abre, se cierra, se abre. Chéquense, egipcios, se abre, se cierra. No, para nada. Y si no me lo quieres creer, ve su comportamiento más adelante, que vuelve a dudar y va con, ay Señor, ¿qué hago con estos? Parece que no hubiera hecho ningún milagro nunca Dios en su vida. Sigue también él lloriqueando, igual que cualquier otro. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Lo que le hace falta es nuestra obediencia y nuestra entrega. Así que, hermanos míos, en compañía del Señor, la crisis se convierte en una oportunidad para la prosperidad más abundante y verdadera. Así que, como resultado de todo lo anterior, podemos decir, disfrutemos de la pesca. Hermano mío, disfrute. ¿Cuántos aquí son discípulos de Jesús? Levante su mano. Hermano, disfrute de la pesca, por favor. Este año disfrute de la pesca. Consígase unos amigos con otra barca porque no va a caber. Ya ve que se andan rompiendo las redes. Para finalizar, hermanos míos, he hablado de extraordinario. El discipulado es un llamado de gracia extraordinaria. El discipulado es un llamado a un éxito extraordinario. El discipulado es un llamado a una entrega extraordinaria y también es una vida extraordinaria, pero todo es extraordinario. Se supone que el desafío debía ser eso, pero no, el desafío es justamente lo contrario. Pero más bien, lo voy a decir con una palabra contraria: desafío a no ser del montón, porque lo diferente de ser extraordinario es del montón, ¿cierto o no es cierto? O sea, pan con lo mismo, no ser del montón. Nos llamó a vivir milagros. Lean conmigo el último texto del pasaje. ¿Cómo dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Todos los teólogos estudiosos de este pasaje dicen que lo que pasó aquí es una teofanía. El apóstol Pedro, especialmente él, solamente él en ese momento experimentó una teofanía. Les digo, ¿qué es eso? Ese nombre está muy raro, ¿no? Perdón, teofanía es una palabra que significa una manifestación divina que se puede percibir por los sentidos físicos. O sea, que se puede ver, oír, palpar. La Biblia habla de diferentes teofanías. La Biblia habla de diferentes manifestaciones de este tipo, como cuando Dios habló con Moisés, y la Biblia dice que Moisés vio incluso la espalda de Dios, como cuando Isaías vio a Dios en el templo, Isaías capítulo 6, como cuando Gedeón habló con un ángel y a través de ese ángel le dio un mensaje de parte de Dios, como cuando los 3 discípulos fueron con Jesús al monte de la transfiguración y vieron a Jesús hablando con Elías y Moisés. Son teofanías, manifestaciones divinas que se pueden percibir por los sentidos físicos. No cualquier persona tiene esto. Ahora, por supuesto que Jesús es la teofanía por excelencia. Desde que nació en Belén es una teofanía, pero no todos lo notaron, no lo experimentaron. Mucha gente no lo experimentó, aunque él estuviera aquí. Pero Pedro en este momento lo experimenta. Ahora hay algo interesante. En todas las teofanías, en todos los momentos que en la Biblia nos marca que alguien tiene esta posibilidad de percibir por los sentidos físicos algo divino, en todos los casos pasa esto. El ser humano que experimenta eso, la teofanía, se humilla ante Dios y cae de rodillas porque tiene miedo. Yo no sé usted, pero yo también tendría miedo. Les he contado de una vez que fuimos a dar un concierto, me invitaron a dar un concierto de mis canciones, en esa época que daba conciertos, a Morelia. Y fueron conmigo, me acuerdo, Ruth, David y otros jóvenes de la iglesia, mi hijo por supuesto, fueron conmigo, fuimos en una camioneta, en la Express esa que traemos por ahí, y fuimos en ella y dimos un concierto, y de regreso nos venimos en la noche porque al otro día era domingo, acá había que estar. Veníamos en la noche, yo venía manejando, la camioneta de los hermanos Aguilar me la habían vendido, casi regalado, y yo tenía un seguro, la camioneta tenía un seguro, una cosa que para abrirla tenías que picarle algo porque si no lo hacías, la camioneta no podía darse, te paraba más adelante porque era como antirrobo, ¿no? Pero yo no sabía que además de eso tenía otra cosa, tenía un chip como de teléfono para encontrarla donde estaba la camioneta, y no sabía todo lo que tenía. Pero resulta que yo no me acuerdo qué hice, que no le piqué bien y entonces no la podía echar a andar. Hablé al hermano: oiga hermano, no puedo. Sí, ahorita le digo a la compañía de seguros para que ellos le quiten lo que hayan que quitar. Y al fin la pude echar a andar y ahí venía yo. Y de repente todos dormidos, la Yani dormida, los hijos dormidos, todos dormidos. Y yo manejando. Y de pronto, así en el silencio de la noche, escucho: señor Gilberto Gutiérrez. Señor, espérate, señor, no me hables ahorita. Voy manejando. Mejor mándame un WhatsApp.
Señor Gilberto Gutiérrez, pues yo contesté porque sí soy Gilberto Gutiérrez. Dije, ¿quién me llama? Le llamamos de la compañía de seguros de no sé dónde. El señor Armando Aguilar nos habló que tuvo problemas. Sí, tuve, pero yo todo espantado. Dije, ¿será del cielo, será del infierno? ¿De dónde me están hablando? Sí, soy Gilberto Gutiérrez. Usted va de Morelia a la Ciudad de México, kilómetro 25, va a una velocidad de 120 kilómetros por hora. ¿Es cierto? Sabían todo. Este cuate es omnisciente, ¿o qué? No, van checando todo, está conectada. Y uno, ya sí, Dios, algunos de ustedes no son tan brutos como yo, saben lo que estaba pasando. Pero me espantaron. Imagínense que se me aparezca Dios, yo igual caigo de rodillas. Señor, apártate de mí. Siempre que hay una teofanía, pasaba eso. Esa no fue teofanía, pero pasó. La segunda cosa que pasa es que el Señor da un mensaje de restauración. Como cuando le dijo a Isaías y le puso carbón encendido en sus labios, porque él dijo que sus labios eran inmundos. Inevitablemente en una teofanía se escucha a Dios, inevitablemente, no temas. Después de eso hay una comisión, un desafío, es decir, ve a hacer esto. También le dijo eso, también tuvieron teofanías María, la madre del Señor, y José también, y Zacarías, el padre de Juan. Y en todos los casos pasó esto: temor, restauración, no temas, y luego una comisión. Todos los casos. Bueno, vamos a encontrar eso en Pedro. Lean conmigo las que está subrayado. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, o sea, miedo y esas cosas. Apártate de mí, Señor, que evidentemente él no quería que se apartara de él. Es una expresión de que tiene miedo de su santidad. Y luego, porque temor se había apoderado de él. Adelante, por favor. Después Dios le dice, no temas, el Señor, no temas. Y luego después le dice, serás pescador. Se cumplen todos los elementos que siempre acontecen en una teofanía. Podemos decir que el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, es la más grande teofanía. Sin embargo, nadie lo sabía, razón por la cual nadie experimentó lo que Pedro experimentó en ese momento, al reconocer que aquel nazareno era mucho más que el hijo de un carpintero. Es decir, que gracias a la experiencia, Pedro pudo tener un encuentro espiritual con el Señor. Antes de eso sabía que era un buen maestro, pero ahora estaba entendiendo que era mucho más que un maestro. El milagro y la provisión del Señor fue una revelación divina que ayudó a Pedro a entender la dimensión espiritual. Algunos eruditos en el Nuevo Testamento dicen que el milagro consistió en esto. Dicen que es que Jesús estaba en un lugar, en un montículo, que supuestamente en el mar de ese lugar hay muchos de Genezaret, hay muchos lugares así, que Jesús estaba arriba de una piedra y que por razones del sol que estaba ocultando alumbraba, que los discípulos no podían ver porque estaban muy cerca, pero él desde lejos vio el banco de peces y por eso les dijo, echen la red. Y así quieren explicar que no fue un milagro sobrenatural. Lo sobrenatural es que Pedro haya caído de rodillas lleno de miedo. ¿Por qué iba a caer de miedo si fue un asunto normal? A mí me parece que están equivocados esos. Esto fue un milagro. Jesús hizo un milagro, se acabó, porque era un hombre de fe, un hombre de Dios. No solo era el Hijo de Dios, pero también un hombre de Dios. Pero ahora mucha gente vio a Jesús. Mucha gente lo tocó. Porque él caminaba entre la gente y como aquella vez que una mujer lo tocó y se sanó, y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y le dice, Señor, ¿cómo quién te tocó? Estamos en el metro a las 7 de la tarde, está lleno aquí Pino Suárez y no sé qué. ¿Y tú quién me tocó? Pues 20,000 personas, Señor. Pero Jesús sabía que alguien lo tocó. Sí, mucha gente lo tocó, pero no experimentó nada. Algunos sí, como Pedro y los otros discípulos. ¿De cuáles somos nosotros? Termino con esto, hermanos míos. Déjenme les cuento, perdonen, voy a contarles una historia. Algunos conocen esta historia. Cuando yo hace algunos años, estábamos en Chihuahua, solamente teníamos un hijo y era pequeñito. Fui pastor en una iglesia en donde un joven que me había conocido por mis canciones, porque mi hermanita iba a una iglesia católica, a la parroquia de jóvenes o algo así, y cantaba mis canciones, y ese joven que también tocaba la guitarra, le gustaron mis canciones y le dijo a mi hermana, quiero conocer a tu hermano, que es pastor. Él estaba estudiando para sacerdote. Se llamaba, lo que estaba haciendo era su apostolado, su trabajo práctico. Y nos conocimos, nos hicimos amigos, cantábamos juntos canciones. Pero él estaba estudiando para sacerdote. Después se convierte, y cuando regreso yo a Chihuahua, se convierte en miembro de la iglesia, mi oveja, él y su esposa y sus hijos. Y un día viene y me dice, pastor, tengo un amigo que sigue en el seminario, ya va a ser ordenado sacerdote, pero en su clase de teología le tocó exponer sobre la cristología protestante. O sea, ¿qué creen los protestantes de Cristo? Y cuando expuso, le dijo a su maestro, lo que acabamos de hacer no es correcto, porque todo lo que aprendí de la cristología protestante lo aprendí en los libros católicos. Y eso pues no se vale. Y entonces le dijo el maestro, ¿y qué propone? Y el joven dijo, propongo que traigamos aquí un pastor protestante y que nos diga qué creen de Cristo. Y dijo él, pues usted consigue uno, tráigaselo. Le dijo a su amigo, y su amigo era mi oveja, y me dijo a mí, y fui. Me llevé a 2 diáconos porque dije, por si acaso, morir como Cristo entre 2 rufianes.
Era una broma para esos dos diáconos. Para esos dos eran amigos. Y fuimos y yo, ¿qué creen? Entre la teología católica y la teología protestante, de altura, de teología, no hay diferencia. Ellos creen en la concepción original de Jesús, por supuesto, igual que nosotros. Creen que Cristo es una de las personas de la Trinidad, igual que nosotros. Creen que Cristo es el Hijo de Dios, igual que nosotros. Creen que Cristo siempre ha existido, igual que nosotros. Nuestra diferencia con ellos es en su mariología, ¿verdad? El santo de María y en cuestión también del perdón y otras, pero en cristología estamos igualitos. Y yo fui y expuse eso y yo sentía ganas de decir algo que doliera, algo que molestara, ¿no? Porque para eso me han invitado, pues. No me han invitado para decirles tienen razón en todo. Me han invitado para que fuera algo controversial o algo así, que después en su clase me contradijeran. Pero yo no encontré nada que decir que les molestara. Pero como soy muy bueno para molestar, pues busqué algo y encontré. Porque el que busca encuentra, ¿no? Y entonces les dije, nomás hay una diferencia entre su cristología y la nuestra, porque han notado que es lo mismo, ¿verdad? Ah, por cierto, era para una clase de 4 o 8 alumnos. No, cuando llegué me dijeron, oiga, pues era a las 10, pero no, a las 12, algo así, pero va a ser más tarde porque vamos a traer a los del seminario menor. Y se llenó un auditorio. Yo ahí sí tuve miedo, ahora sí, porque dije, 3 contra tantos sí es poco. Pero todos estaban felices y entonces yo dije, hay una cosa que creemos diferente. Dije, que nosotros no nos lo comemos a Jesús. No nos lo comemos en una hostia. Para nosotros Jesús no entra por la boca por donde entran los frijoles y los charales y lo que comemos, el carne de puerco. No, Jesús es un asunto de fe, un encuentro personal con Él. Pues nadie se enojó porque cuando el que me invitó, el maestro, dijo, no permitimos que se vayan a su casa, necesitamos que coman con nosotros, por favor. Y nos sentaron en mesas diferentes a cada uno de los que iban conmigo para que los jóvenes tuvieran ocasión de preguntarnos cosas, los estudiantes. Y ahí uno me dijo, pues ni eso que dijo usted, tampoco está diferente, yo tampoco me lo como. Yo sé que Cristo no entra a mí por la hostia. Y ya, yo dije, ¿estos son hermanos o qué? Aquí les voy con lo que me enseñó Dios. Eran muchachos fuertes, unos grandotes así, tipo de mi tierra. Yo allá en mi tierra soy más o menos normal, la mayoría son más altos. Y algunos, no es que me gusten los hombres, pero algunos guapos, digo, algunos chavos guapos. Podían casarse, hombre, ¿qué andan haciendo ahí? Que se conviertan, acá no prohibimos casarse. Pero Dios me habló. Y no es que oí una voz de Dios que me dijera, porque si no, si me hubiera pasado una teofanía. Pero pensé en esto. Yo estaba casado ya, y felizmente casado con mi esposa preciosa. Pero Dios me hizo preguntarme, si para ser pastor Dios me hubiera dicho, sé célibe, no te cases, nunca. Pensé yo, le hubiera dicho que sí. Porque estos amigos, según yo, están equivocados. Estos muchachos, según yo, están equivocados. Porque esa doctrina, esa idea del celibato no está en la Biblia. La Biblia no dice que no. Al contrario, Pablo dice, más vale casarse que estarse quemando. De hecho, el celibato es una medida económica más que una medida de fe. Si los cerotes se casaran y tendrían familia, las familias tendrían derecho y la economía de la religión se acababa. Esa es la razón, no es una razón teológica, es una razón económica. Pero eso no importa aquí. Lo que estoy poniendo en ejemplo es que esos muchachos que estaban conmigo ahí, aún creyendo cosas equivocadas, estaban en la disposición de decirle al Señor, te serviré tanto que no me voy a casar nunca. Y yo pensé, conozco gente que no cruza la calle por Cristo. Y creen lo correcto, creen la doctrina correcta, creen en Cristo, creen en la Biblia. Son doctrinalmente hablando más sanos, pero no cruzan una calle por Cristo. No son capaces de escribir algo en su muro por Cristo. No son capaces de abandonar una práctica, de rechazar una ideología por Cristo. Y estos amigos, con todos sus errores doctrinales, según yo, son capaces de dedicarse tanto a Cristo que están dispuestos a no casarse. Hasta pensé, de veras, y me reproché a mí mismo. Dije, capaz que yo no lo hacía. Capaz que si me dice el Señor, sí, quiero que seas pastor, pero no te cases nunca. Yo dije, a lo mejor no lo hacía. Qué bueno que nunca me preguntó eso el Señor. Porque así puedo decir, sí lo hubiera hecho. Total, nadie puede probar que no o que sí, ¿verdad? Pero no importa. Hay otras cosas que Cristo sí me dice que deje.
Hay otras cosas que sí me dice que no debo hacer o cosas que debo rechazar. Hay otras cosas. Es que puedo demostrar mi fe en esas otras cosas. Hermano mío querido, todos, hermanos, amigos, jóvenes especialmente, jóvenes. Por supuesto que yo sigo creyendo que el cristianismo, la fe cristiana sana, el estudio de la palabra verdadera, no de la tradición religiosa, es la verdad, sí, sigo creyendo eso. Pero esa vez me impactaron mucho esos muchachos. ¿Cómo hacen falta seres humanos y aún miembros de las iglesias con corazones abiertos para decirle Jesús sí a su llamado al discipulado? Algunos están muy cómodos en su rutina, tienen demasiado miedo a lo extraordinario y no se dan cuenta que rechazan lo mejor y más importante de la vida, el reino de Cristo. Hermanos, hermanas, amigos, visitantes, abramos nuestro corazón de par en paz al mensaje de Jesús y digámosle: sí, Señor, sí, te seguiré. Aceptemos el llamado extraordinario de Jesús. El cristianismo, el discipulado es un llamado extraordinario. No es un llamado a ser creyente, ni un llamado a ser simpatizante, ni un llamado a ser un asistente, un correligionario, un parroquiano. No, Señor, es un llamado a ser un discípulo de verdad de Jesús. Y yo te invito, seamos discípulos de Jesús. Señor Santo, gracias porque me das permiso y el honor de anunciar tu palabra y hoy compartir esto que tú hiciste con Pedro, con Juan, con Andrés, con Jacobo. Gracias, Señor, por ese llamado que les diste a ellos y que nos representan a nosotros. Señor Santo, por favor, háblanos. Que estos sean semillas de desafío, de llamado a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos responderte como tú mereces. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguno de los aquí presentes queramos decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida. Sí, te digo sí, Señor. Que eche la red a donde quiera, Señor. Sí, la aventaré en tu nombre, aunque de repente piense que no va a pasar nada, aunque de repente no me alcanza la fe para creer que va a haber un milagro, pero lo voy a hacer porque tú dices, porque eso es lo que manda tu voluntad. Señor, aquí estoy. Díselo al Señor, por favor, hermano. Si hay alguien incluso que nunca ha creído en Cristo, que nunca le ha entregado su corazón, pero hoy quiere decirle al Señor Jesucristo: aquí está mi vida, quiero creer en ti, quiero darte mi corazón, entra a mi vida. Díselo ahí en tu lugar. Y a todos, cualquier decisión que estés tomando de consagrarte, de ser un discípulo de verdad, o quieres comenzar a ser un discípulo, un cristiano verdadero, entregándole a Jesús tu vida, por favor, ahí en tu lugar, levanta tu mano y déjame orar por ti. Quiero saber solamente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, los felicito de todo corazón. Última vez que te hago la invitación. ¿Hay alguien más que quiere decirle al Señor eso? Aquí estoy, Jesús. Acepto tu llamado al discipulado. Levanta tu mano. Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y tal vez algunos nuevos hermanos. Bendícenos, Dios. Si queremos seguirte, ven a nuestra barca. Usa nuestra barca, Señor. Usa todo lo que somos, tenemos y sabemos. Aquí estamos, Dios, y a través de nosotros, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras relaciones, que otros te puedan conocer. Ponemos en tus manos todo, en Cristo Jesús. Amén.